Hugo, ¿cómo le va? Muy bien. Y a Pablo Micheli, bienvenido. Pablo, bueno, los queremos escuchar a ustedes sobre lo que hoy ha ocurrido. Prácticamente no hay preguntas. Está sobre la mesa la necesidad de entender lo que hoy sucedió. No, lo primero, creo que fue un acto multitudinario que sobrepasó las expectativas de quienes habían convocado al principio un acto de los gremios de la industria. Claramente esto fue un acto multitudinario, cientos de miles, difícil de calcular. Nuestra columna, solamente la nuestra, eran 40.000, porque eran más de 10 cuadras que se abrían después. Creo que ahí hubo, no sé, quizás la misma cantidad de gente que el 29 de abril, un acto de un clarísimo contenido de hartazgo frente a las políticas del gobierno. Un acto contra el gobierno de Macri, contra las políticas de ajuste y pidiendo que se termine con el ajuste, el pisoteo a los trabajadores, querer bajar paritarias. Todo eso fue claramente expresado en el acto y creo que eso es lo primero que hay que rescatar a mi modo de ver. Sí, comparto lo que dice Hugo y en verdad yo creo que hubo más gente que el 29 de abril. Estuve viendo ahora hace un rato, pues nosotros estábamos allá en la avenida Belgrano, en contramano, viniendo de Paseo Colón, la columna compartida de las dos CTA. Ahí se refiere Hugo, éramos 40.000, 50.000, no sé, pero no pudimos llegar a ver todo. Y cuando salimos de ahí, después que terminó el acto, ya era la desconcentración. Entonces yo vi tomas aéreas de la avenida 9 de Julio y me sorprendí. Sí, impresionante. Es algo impresionante, porque son como 6, 7 cuadras y se pierde en la foto. Sí, quizás no hay un acto como ese, es verdad. La imagen me hizo acordar al 1 de mayo, aquel de Hugo Moyano. Exactamente. Me hizo acordar a ese. Es verdad. Aquel 1 de mayo que fue inmenso. Y contá que lo que muestra 9 de julio no muestra, por ejemplo, los 50.000 o 40.000 que estaban en Belgrano. Eso solo fuera de lo que... Ahora, es verdad que los trabajadores, trabajadoras, el pueblo argentino, si todo el campo popular se expresó, y fue de una manera impresionante, y es cierto que hay un reclamo, un clamor de paro nacional, porque no se puede sostener más esperar esta cuestión. Yo lo comparto, los hechos de violencia, que no fueron como en otro tiempo, terminaban lastimados. Yo no vi gente lastimada, no vi grandes brutalidades como en otro momento. Hubo sí verbales, insultos y pedidos de fecha del paro nacional. De todas maneras, no comparto que sea de esa forma. No obstante, creo que hay que convocar al paro nacional, hay que ponerle fecha, no se puede seguir dando vueltas y decir, bueno, le vamos a poner fecha al paro. Inclusive creo que es prudente, maduro políticamente, darle un tiempo al gobierno. Si se dice el paro el 30 de marzo, se le dan más de 20, hoy es 7 de marzo, 23 días como para que convoque y resuelva. Parar los despidos como cosa urgente, parar los despidos y las suspensiones. Tiene la herramienta para hacerlo y no es pidiéndoles por favor a los empresarios. Hay que imponerle a los empresarios, porque los empresarios de patriotismo parece que tienen poco. No digo todo, seguramente hay una parte que sí, que estuvo hoy en la marcha. Sí, yo creo que es verdad, el gobierno para rectificar no puede venir con el verso de que va a revisar el régimen de admisión de importaciones, no puede venir con el verso de que vamos a convocar a una mesa para empezar a discutir de qué manera los salarios se ajustan en base a la inflación. Hay cosas muy concretas. Primero, convocar a los docentes a la paritaria nacional. Segundo, terminar con que el 18% es el tope del aumento salarial, paritaria libre. Tercero, definir públicamente que se van a respetar todos los convenios colectivos habido y por haber. Cuarto, definir que no se va a eliminar la justicia laboral, porque se quiere llevar puesto el fuero laboral, porque es el último reducto que tenemos los trabajadores frente a la prepotencia de una justicia en la que siempre perdemos. Me parece que tienen que ser cosas concretas. Lo decía bien Mariano Martín hace un ratito. O sea, ¿qué cosa puede modificar el gobierno de la macro
que nos beneficia a nosotros. No, son cuestiones concretas que se pueden definir en corto plazo, pero sin ver. Ese es el diálogo que nosotros sí reclamamos, que es sin exclusiones, y no aquel diálogo que sedujo al triunvirato de la CGT el año pasado y lo terminó llevando por el camino de terminarle el año a Macri mostrándole a los empresarios de todo el mundo que acá éramos todos mansitos, que no pasaba nada. La verdad que en buena hora los compañeros convocaron a esta marcha, nosotros estuvimos presentes, fuimos parte, igual que una cantidad de organizaciones, se van dando cuenta que esto no es así. Bueno, el error de no ponerle el día del paro, pero en definitiva son estas cosas que plantea Boyaski, 4 o 5 puntos que no significan una erogación tremenda de dinero para el gobierno, ni tampoco significa medidas que necesiten 20 años para resolverse. Le pregunto a Pablo y a Hugo, les digo, vengo del futuro, estoy en la segunda semana de abril, ya se hizo el paro y el gobierno no cambió absolutamente nada, porque creen en esta política económica, creen en salarios bajos, creen en un desempleo alto para bajar salarios, para domesticar a los trabajadores. Sí, sí, es verdad. Lo primero es que el paro va a marcar un antes y un después. Por eso el gobierno ha hecho las 1001 para no llegar al paro. Pues si el gobierno hiciera la misma pregunta y que hagan el paro, total, después del paro no pasa nada. No, el paro marca un antes y un después. Son dos países. El país que creía en el verso del presidente de la Nación, los brotecitos verdes, la lluvia de las inversiones, el país que saltaba la modernidad, había que ponerse contento de que los empresarios podían sacar 5 millones de dólares por día, etcétera, etcétera. Yo creo que el país que marca el paro va a ser un plebiscito absolutamente mayoritario, condenando las políticas del gobierno, condenando la caída salarial, la recesión, y para eso hace falta el paro. Después empezamos a discutir de qué manera seguimos con nuestras luchas. Aparte, me parece que en todo caso, lo que sí está seguro, Iván, ahora, Víctor Hugo, es que no va a haber cambio del rumbo si no hay movilización, si no sacamos la queja de dentro de la casa y la ponemos en la calle, como hoy, pacíficamente. Esa masividad que hubo hoy está construyendo el paro. Y ese paro no va a ser un paro sencillo, un paro así que pasa inadvertido. Va a ser un paro de un impacto impresionante que si este gobierno no modifica el rumbo económico, va a ser durísimo para... perdóname, y una cuestión que tiene relación con lo que dice, va a ser un paro que va a dar una señal impresionante hacia adentro y hacia afuera. Sí, claro. Porque a todo lugar donde va Macri, por ejemplo España, le dijeron, mira, está bien, en los actos, protocolo, todo bien, apoyamos. Ahora la letra chica es, ustedes le tienen que partir el espinazo a los trabajadores de Argentina. Los salarios en dólares son altos, le tienen que bajar la cresta al movimiento sindical y después hablamos en serio, a ver si son capaces. El paro ese va a servir para que los de afuera sepan que aquí hay un pueblo argentino que no se pone de rodillas. Hugo, vos recién mencionabas 4 puntos donde el gobierno tendría que ceder, acceder, transformar su manera de ejecutar hasta ahora. Pero son 4 puntos, 3 vinculados con los docentes, en los que no cambió nada. ¿Qué te haría pensar que eso podría ser modificado? No. Ni la paritaria nacional, ni el tope del 18%. No, yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es leer bien qué pasó hoy en la calle. Primero, la enorme multitud. Segundo, el grado de hartazgo que expresó el pueblo respecto a las políticas del gobierno. Porque ahí escuché a algún periodista que decía, esto es un cheque en blanco para Macri, ¿no? Que no se equivoquen. Esto es exactamente lo contrario. El precio que están pagando quienes sostuvieron el tiempo del diálogo con Macri es justamente ese pedido de parte del pueblo. Yo creo que en la paritaria libre, y puse el caso de los docentes, porque el gobierno lo eligió como caso testigo. Ellos quieren romper el espinazo a los docentes para imponerle al resto el 18%. Por eso, paritaria libre para el conjunto. Señal en concreto tiene que ser, ya terminen de no convocar a la paritaria nacional docente. El tema de los despidos que plantea Pablo, pero no a través de un compromiso. La emergencia ocupacional, una ley. Acá nadie más puede despedir. Por un año, lo definimos por un año. Hasta tanto se cierre el mercado para las importaciones,
se reactive la pequeña empresa, porque es así, o se produce este cambio, o nosotros no tenemos otro destino que seguir retrocediendo, perdiendo empleo y perdiendo salario. Había muchos empresarios hoy, no solamente trabajadores. Había empresarios a los que también les duele tener que prescindir de los trabajadores o que ven que si siguen las cosas así no van a tener más remedio que prescindir de trabajadores. A mí me pareció que había una presencia empresarial bastante interesante. Sí, hubo una, eso es lo que expresó la marcha de hoy. Que hubo una variedad de sectores, una diversidad de sectores impresionante. Y los pequeños productores, los pequeños empresarios que estuvieron presentes, son los que están pagando las consecuencias y son los que generan empleo. Que no pueden generar, no solo no pueden generar, sino que no pueden sostener a los que tienen. Y este es el tema de lo que decía al principio. Para mí son 5 puntos. Aparte de esto que menciona Hugo, con el tema de parar los despidos, que ese es un tema. Se equivocó 5 veces el presidente, ¿cuánto? 4, 5 veces, salió a pedir disculpas, volvió atrás, y lo saludan por la grandeza de... Bueno, que tenga una grandeza con los trabajadores, yo cosa que dudo, que la tenga. Pero bueno, supongamos que por ahí esta multitud de hoy, esta diversidad de sectores lo hace reflexionar. No, tal vez no por grandeza, sino fundamentalmente porque le conviene pensar que no puede tener a todo este espectro criticando. Y por ahí se arrepiente y dice, bueno, fue un error haber vetado la ley de emergencia ocupacional, y le da curso a la ley. Esa podría ser una posibilidad. Y el 5.º punto, Víctor Hugo, que no me quiero olvidar porque es un tema muy importante, es el tema de un aumento de emergencia a los jubilados. Los jubilados están muy golpeados, están muy mal. Si estamos mal los trabajadores, imagínense cómo están los jubilados. Entonces, me parece que ese tema también tiene que está entre los puntos que nosotros planteamos como las medidas urgentes a resolver. A mí lo que me impresionó fue... De esto pude ser observador a mediodía cuando yo salía de mi programa. Anduve por varios lados buscando también por dónde movilizarme. La actitud de quienes iban a la marcha era formidable. Iban a una cosa importante. Sí. No era una marcha desganada o habitual. No, había un énfasis. Me pareció advertir esto. No sé si me pasó a mí, si es una locura que le da a uno de interpretación, pero a mí me gustó muchísimo la actitud del laburante, cómo iba la marcha. Comparto eso. Había una mística de día de historia para el pueblo argentino. Y se construyó de una manera extraordinaria porque cuando critican tanto a los aparatos, acá creo que hubo más gente autoconvocada, más ciudadanos de a pie yendo a la marcha. Lo veíamos cuando íbamos caminando porque no se podía andar en auto en la ciudad, y uno se encontraba con gente que además iba con esa mística y con esa alegría, con esa convicción, que te saludaba, que te decía no aflojen, métanle los docentes, no se dejen atropellar. Eso estuvo todo el tiempo, y estuvo también el acto, que fue un lindo acto a pesar de los incidentes. Sí. Víctor Hugo, una aclaración de los incidentes que decía Hugo recién, que me parece bien dejarlo en claro. Yo desconozco quiénes sí fueron. Lo que sí me consta, por gente que estuvo ahí, y por donde estaban las columnas, tanto de la Cámpora y de Berazategui, que no fueron ni la gente de Berazategui ni la gente de la Cámpora, que la CGT se quiera escudar en eso, lo que hace es manifestar una miopía en función de un descontento que hay de esa conducción. Y le quería hacer una pregunta tanto a Hugo como a Pablo, ¿qué les parece algo que se está evaluando desde el gobierno con los docentes? El quite de personería y multas de muchísimo dinero por la huelga que están haciendo. ¿Hasta dónde puede llegar ese conflicto que creo que no lo está dimensionando el gobierno? Lo quiero contestar yo porque Hugo es docente y puede ser subjetivo para la opinión. Pero me parece que esto marca lo mismo que está pasando con agremiados, futbolistas agremiados. Enseguida lo rápido que tiene el ministro de Trabajo, la amenaza de quite de personería, de aplicar multas. ¿Por qué no aplica multa a los empresarios que firmaron un compromiso en la Casa Rosada para no echar a nadie? El otro día estaban echando gente. ¿A dónde está la multa aplicada ahí? Ahora no, a los sindicatos hay una política antisindical directamente de parte de este gobierno. Y esto es lo que nosotros estamos denunciando ante la Organización Internacional del Trabajo, y ahora estamos a pocos días que viene una delegación de dirigentes de la Coordinadora Centrales Sindicales del Cono Sur, el 20 de marzo,
conjuntamente con la Confederación Europea de Sindicatos. Van a haber un montón de dirigentes a ver lo que está pasando, que nosotros venimos denunciando también. En esta jornada vamos a plantear claramente esta persecución que hay. ¿Cómo puede ser? Que porque o se impone la paritaria, el porcentaje que ellos dicen, cierran la paritaria nacional, digo, el aumento salarial que ellos dicen, cierran la paritaria nacional, política sindical, antisindical, totalmente. Agregar clara. a lo que dice Pablo una cuestión. Con este fuero laboral que hoy existe, esa medida que pretenden tomar es imposible. La pierden de acá a Luján. De acá a Luján, antes de empezar la pierden. Si Macri logra que el fuero laboral pase al ámbito de la ciudad y pone a los jueces que él maneja control remoto, ahí estaríamos en problemas. Por eso estamos defendiendo el fuero laboral. Si la justicia laboral, ya sabemos cómo termina esto, Víctor Hugo, si un juez o un camarista falla a favor de los docentes en un eventual conflicto, sale el juicio político en el Consejo de la Magistratura. Como pasó con Gibert y con Mariño. Por eso se quieren llevar puesto al fuero laboral. Marino, es una cámara que resuelve a favor de los trabajadores. Una vergüenza. Una vergüenza. Que tanto le criticó al otro gobierno. Claro, por la injerencia de la justicia. Exacto. Claro. Les voy a pedir 3 minutos más, porque Julia Estrada nos va a recordar por qué la marcha fue tan importante hoy. Posiblemente no le hace falta a Micheli y a Yasky que les repasen algunos de los indicadores, pero es bueno para ustedes y bueno para todos entender que esto no ha sido un capricho, que ese pueblo que fue con una alegría en el corazón a participar de la marcha multitudinaria, tenía sus razones, sus buenos argumentos para estar allí. Julia Estrada, por favor. Bien, Víctor Hugo, vamos a mirar 4 variables, solamente 4 y algunos datos lo más contundentes posibles para recordar el contexto que tiene esta Argentina real, yo diría, no es la Argentina de las finanzas, es la Argentina de la destrucción industrial, respecto de por qué se produce esta marcha. Ahora voy a dar algunos datos.